Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Hoy es lunes 7 de noviembre. Sean todos bienvenidos a Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Hoy estaré supliendo a Ernesto López, quien se encuentra en Washington, dando cobertura a las elecciones de Estados Unidos, con quien tendremos un contacto más adelante. Este día me acompaña el canciller de la República, Hugo Martínez, para hablar sobre las expectativas de uno de los procesos electorales más importantes del mundo. Hablamos de las votaciones en los Estados Unidos y sus implicaciones para nuestro país. Canciller, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Merlin. Es un gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, hay más de 2 millones de salvadoreños residentes en los Estados Unidos. Viven de cerca las elecciones en el país del norte, tomando en cuenta que los resultados podrían incidir en el estatus en el que se encuentran. Como ya ha ocurrido, el voto latino juega un papel importante en algunos estados y se prevé que esta no sea la excepción, partiendo de la simpatía o el rechazo ganado por los dos principales candidatos. Hoy con el canciller analizamos este y otros temas, como también los fondos del Triángulo Norte y los preparativos para la conmemoración de los 25 años de los acuerdos de paz. Y como siempre nos trasladamos con nuestra compañera Lorena Melara, quien nos tiene detalles y nos pone en perspectiva este tema. Lorena, muy buenos días, gusto de saludarte. Adelante. Adelante, Lorena, buenos días. Gracias, Merlin. Un gusto saludarte a ti y al señor canciller. En cuanto a la expectativa de estas elecciones, te comento que según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, más de 170,000 salvadoreños se han hecho ciudadanos entre 2005 y 2014, es decir, que están aptos para elegir presidente en este proceso. Veamos. A una doble responsabilidad se enfrentan nuestros compatriotas: votar por el futuro de Estados Unidos, pero inevitablemente pensando también en su país de origen. Son elecciones históricas porque se está poniendo en juego el bienestar tanto de la población migrante en Estados Unidos y consecuentemente por el grado de dependencia que tiene la economía norteamericana con nuestra familia. También se está poniendo en juego el bienestar de nuestras familias aquí en El Salvador y en la región. Las estadísticas revelan que más de 13 millones de latinos votarán en esta elección ante dos discursos muy bien definidos. De propuestas migratorias desde el Ejecutivo son limitadas. Quien tiene el verdadero bastión es el Congreso. Entonces habría que ver que estamos más o menos en la misma situación. ¿Cuánto es retórica política electoral y cómo ha variado el Congreso para lograr o hacer efectiva esa propuesta? Pero todos los programas de cooperación tienen que ser aprobados por el Congreso. ¿Qué va a pasar con Alianza para la Prosperidad? ¿El señor Trump será capaz de decir, bueno, no más TPS? Las condiciones en El Salvador han cambiado desde el 2001. Ya no hay posibilidades de que se vuelva a producir una catástrofe. Esas son preguntas sustantivas para el país. Si bien importantes cooperaciones se identifican como políticas de Estado y no de gobierno, los resultados trascienden en distintos temas. Merlin, te comento que no solo se trata de El Salvador, sino de toda Centroamérica que sigue de cerca este proceso, pues además de la cooperación en cada país, también se trabaja como Triángulo Norte. Con esta información vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. Muchas gracias, Lorena. A ustedes, amigos televidentes, la invitación de siempre para que participen a través de los diferentes canales de comunicación y también las redes sociales. Vamos ahora a establecer un enlace con Ernesto López.
Horas claves para los Estados Unidos y tenemos equipos allá. Nos saludamos con Ernesto López. Ernesto, gusto de saludarte a esta hora de la mañana. Buenos días. Buenos días, Merlin. Qué gusto saludarte a ti. Un gusto, un placer saludarte también a esta hora acá desde Washington. Un saludo al canciller de la República, Hugo Martínez, que te acompaña. Sin duda alguna, este es un aspecto importante de cobertura que estamos realizando desde Washington, D.C. a esta hora de la mañana, con un frío bastante candente. Puedes imaginarte, acá estamos frente a las instalaciones de la Casa Blanca, en el Parque Jefferson, precisamente de donde estamos transmitiendo desde las últimas horas estos acontecimientos que están marcando el pulso de la comunidad latina y especialmente salvadoreña frente a las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo día martes. Tal y como tú lo mencionabas al principio, Merlin, y también con la información que nos había proporcionado Lorena Melara, sin duda alguna se trata de unas elecciones muy trascendentales porque marcan el pulso de dos grandes partidos que han estado disputándose en las últimas campañas, desde luego el tema de la migración, y hablamos precisamente de Hillary Clinton por el Partido Demócrata, así como también por Donald Trump con relación al partido, con su candidatura con el Partido Republicano. Un aspecto relevante que marca esto es precisamente el tema del estatus migratorio y sobre todo porque se marcan aspectos que tienen que ver con si se deportan o no se deportan aquellos que tienen un estatus bastante sensible. Lo cierto es que vamos a tener análisis oportuno en esta cobertura especial que tenemos acá desde Washington con Roberto Hugo Presa. Así es que, Merlin, te dejo ahí precisamente para que compartas un análisis también del impacto que tendrán estas elecciones desde la perspectiva del canciller de la República, y nosotros desde luego vamos a tener programas especiales que vamos a también a llevarles estos pormenores. Bueno, gracias Ernesto. Vamos a estar haciendo enlaces a lo largo de este programa contigo. Bueno, canciller, sin duda, en El Salvador, atención especial a este proceso electoral en los Estados Unidos y sobre todo al resultado. ¿Cuál es la valoración que hace de este proceso? Efectivamente, sin ninguna duda, hay una atención especial dadas las relaciones históricas entre El Salvador y Estados Unidos, pero también las relaciones de cooperación, de comercio, de inversión y la cantidad de salvadoreños migrantes que tenemos en Estados Unidos. Entonces sí hay mucha expectativa sobre esta elección que, si bien es cierto, confronta dos enfoques. También es cierto que a nivel institucional, en el marco de las relaciones exteriores, siempre se buscan las relaciones de gobierno a gobierno, de Estado a Estado, independientemente de quién resulte triunfador en los comicios en un determinado país. Y esa es nuestra posición respecto a los Estados Unidos. Por supuesto que sabemos que el estilo personal, el liderazgo de X o Y candidato puede influir mucho en el futuro de las políticas de un gobierno y también la plataforma que esgrime desde su partido político, pero para nosotros es importante mantener una posición de relaciones institucionales con cualquiera de los dos candidatos que resulte triunfador. Es decir, en el discurso se le habla mucho al votante, pero ya una vez en la silla presidencial, algunas cosas se matizan. Bueno, efectivamente, y eso es lo que esperamos. Siempre y en la historia de los Estados Unidos hemos visto que se va de una retórica muy dura, sobre todo en el tema migratorio, en las internas, porque cada candidato le quiere hablar a los sectores de su partido sobre los cuales todavía no tiene un respaldo seguro. Luego se va a una campaña nacional donde también, como hemos visto en esta elección, ha habido una retórica muy fuerte, pero la presión, vamos a decirlo así, del creciente voto latino ha ido haciendo también que se maticen ciertos aspectos, ciertas afirmaciones que se plantearon como... En las últimas elecciones el voto latino ha sido clave, hoy ahora, no será la excepción. Y ahora también, y hemos visto pues que según las encuestas el voto latino tiene una inclinación de alrededor del 70 o el 75% por la candidata demócrata. Eso está, digamos,
científicamente medido en las encuestas, y eso refleja pues que hay una aceptación mayor, hay una confianza mayor, según las encuestas, del voto latino en la candidata demócrata, que por cierto, como sabemos, fue secretaria de Estado, y durante ese periodo ella tuvo una actitud muy cercana a Centroamérica. Personalmente, como canciller, me correspondió trabajar junto a ella y tuvimos una relación de trabajo bastante fluida. Era una persona que veía directamente el tema de Centroamérica, y por eso también hay una expectativa muy positiva sobre la posibilidad que ella pueda ganar en estas elecciones, pero como te repito, ¿sería más fácil el trabajo de Centroamérica con Hillary Clinton que con Donald Trump? Bueno, nosotros tenemos que estar preparados y estamos preparados para trabajar en cualquier escenario. ¿Plan A y plan B? Pero, como decía anteriormente, con la secretaria Clinton hay un historial de trabajo. La secretaria Clinton no es, digamos, casual que tenga, según las encuestas, el apoyo del voto latino. Tiene que ver mucho con ese enfoque que ella tiene sobre el tema migratorio. Y no hay que perder de vista también que el tema migratorio tiene dos tipos de aproximación en los centros de decisión de los Estados Unidos. Al menos dos, voy a decir, es el nivel ejecutivo y el nivel legislativo. Hay cosas que se deciden en el nivel ejecutivo, como un TPS, como ciertas gracias migratorias temporales. Como lo decía Juan José García, en un eventual triunfo de Donald Trump podría decidir él suspender el TPS para los salvadoreños y para otros centroamericanos. Bueno, es una decisión ejecutiva. Eso está, sí, es una decisión ejecutiva, pero está en el terreno de la especulación, y quería hacer la distinción de que esa decisión es muy diferente a una reforma migratoria integral. La reforma migratoria integral, aunque he visto en la plataforma de la secretaria Clinton que es un punto central, tendrá que negociarla el Partido Demócrata en el Congreso con el Partido Republicano. No puede haber reforma migratoria integral en la forma que está estructurado el Congreso si no hay un acuerdo bipartidista. Y por eso, me imagino que lo veremos más adelante, pero es muy importante la forma en que se acordó el apoyo a la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Tiene un respaldo bipartidista, y eso nos da un horizonte de que el apoyo a la Alianza para la Prosperidad puede continuar independientemente quién resulte ganador en las elecciones. De hecho, una de las propuestas principales de la administración del presidente Barack Obama fue la reforma migratoria integral, y no se pudo llevar a cabo. ¿Fue precisamente por eso? Sí, exactamente. El presidente Obama propuso y batalló por una reforma migratoria integral. Por supuesto que a veces los jefes de Estado tienen que verse en una disyuntiva. Yo recuerdo cuando él, en su primer periodo, tuvo que tomar una decisión si empujar en primera instancia Medicare o la reforma migratoria integral. Y por supuesto que para los asuntos domésticos, para su política interior, era mucho más importante desde la perspectiva de su gobierno avanzar con la reforma en salud que avanzar con la reforma migratoria. Entonces, en las primeras etapas de su primer gobierno le apostó mucho, y fue un debate muy controversial, pero le apostó mucho a la reforma en salud, y luego dejó en segundo plano la reforma migratoria. Cuando la reforma migratoria se trató de empujar, que por cierto hubo un acuerdo en la Cámara Alta, en el Senado, el problema fue cuando bajó esa propuesta a la Cámara Baja, y la Cámara Baja no se pudo poner de acuerdo, porque ahí en la Cámara Baja hubo un sector republicano que estuvo totalmente en contra de lo que ya habían consensado los senadores republicanos en la Cámara Alta con los demócratas. ¿Y desde el gobierno o desde la Cancillería, ministro, ha habido acercamientos con los candidatos? Bueno, nuestra embajada, en el marco de un grupo de embajadas latinoamericanas, ha tenido algunos briefings con los equipos de campaña de ambos partidos, ¿no? Se ha tenido esa aproximación, que es una aproximación normal en un proceso electoral en los Estados Unidos. Hemos escuchado con atención las diferentes valoraciones, las diferentes propuestas que hace cada equipo de campaña, y estamos, como decía, preparados para trabajar en cualquiera de los dos escenarios.
Ahora, el tema migratorio, como usted lo plantea, es un punto central en esta elección. Si gana uno u otro candidato, ya lo decía usted, tendrán que hacer ciertas valoraciones, pero a juzgar por sus palabras, en el pasado el tema de la construcción de un muro, propuesta principal o central o idea central de uno de los candidatos, Donald Trump, no es la solución para el tema migratorio. Evidentemente que no. Nosotros siempre hemos sostenido, casi que desde el primer día de nuestra gestión en la Cancillería y en el diálogo con Estados Unidos, que la mejor forma y quizás la única efectiva de regularizar los flujos migratorios es invirtiendo en los lugares de origen de la población migrante. Por eso es que nos gusta mucho el plan de la Alianza para la Prosperidad, porque busca invertir en los lugares de origen de la población migrante. Ha estado probado que las millonarias cantidades que se han invertido en la vigilancia fronteriza, en la construcción de un muro, porque no es que no haya en algunos tramos de la frontera ya una pared, en realidad un muro, todo ese dinero ha sido inefectivo, ha sido ineficiente para regularizar los flujos migratorios. La mejor forma es invertir en los lugares de origen de la población migrante, por un lado, y por otro lado, tener una ventana, una puerta abierta, de acuerdo a las posibilidades del país de destino, para una migración regular, digna y segura. Por eso nos ha parecido mucho esta oportunidad que ha abierto el presidente Obama a través de ampliar el programa para menores, no solamente a los menores, valga la redundancia, menores de edad de 21 años, sino también a los que tienen más de 21 años y que tienen un familiar en los Estados Unidos. Entonces, a veces nuestra gente se deja sorprender por los traficantes de personas y no indagan lo suficiente, y también de nuestra parte no tenemos las herramientas para dar toda esa información y decirles, miren, si alguno de los padres de este niño o esta niña está en Estados Unidos y tiene una situación regular, incluyendo un TPS, esta persona puede solicitar a su hijo o a su hija y se puede ir de manera regular, se puede ir en un avión hasta su destino. Esa es una forma de ordenar la migración. Esa es una forma de ordenar la migración, pero como eso nunca va a dar abasto a las expectativas que se tienen, también lo más importante es invertir en los lugares de origen de la población migrante. Y sobre el traído y llevado muro, hemos visto una serie de faux pas ahí, de pasos en falso, de declaraciones que sí, de declaraciones que no, de que si quién lo va a financiar, que si se va a reembolsar, etc. Entonces nos parece que es algo que se ha esgrimido en el calor de la campaña, como también se ha esgrimido en el calor de la campaña la anulación del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que daría al traste con un flujo económico increíble que hay entre México, los Estados Unidos y Canadá. De manera que a veces esas propuestas reflejan o una poca comprensión o un conocimiento no muy profundo de los temas sobre los cuales se está hablando. Ahora, ¿preocupación o expectativa? Expectativa, diría yo. Nosotros siempre somos muy positivos, muy optimistas, y tenemos una expectativa de que en primer lugar el pueblo de los Estados Unidos va a tener la sabiduría para tomar la mejor decisión posible. Bueno, en primera instancia para Estados Unidos, porque los votantes estadounidenses, salvo quizás los latinos o los migrantes, votan en primera instancia por sus problemas domésticos, pero también es importante decir que siendo Estados Unidos una potencia del calado que es, a esa elección no solo va a afectar los asuntos internos de los Estados Unidos, no solo va a afectar a aquellos países que tenemos una comunidad migrante muy grande en los Estados Unidos, sino que va a afectar al mundo. Yo he escuchado y he intercambiado con líderes de la Unión Europea, con líderes de otras partes del mundo, que tienen allí sí entre expectativa y preocupación por cómo se van a manejar, dependiendo de quién resulte ganador de las elecciones, los temas nucleares, por ejemplo, los temas de la lucha contra el terrorismo,
los temas de las alianzas para el crecimiento que existen en diferentes partes del mundo, el tema de la OTAN, etcétera, etcétera. De manera pues que sí he escuchado de sectores de Europa y de otras partes del mundo que hay una preocupación por la forma en que uno de los candidatos, que nunca ha tenido una experiencia ni conoce el manejo de la política exterior de Estados Unidos, por la forma en que ese candidato enfoca el tema de las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo ha dicho no solo a El Salvador, sino a Centroamérica, vamos a seguirles ayudando a mejorar su economía, a mejorar condiciones de seguridad, pero deben hacer su parte. En El Salvador, ¿ustedes creen estar haciendo el trabajo necesario para seguir recibiendo el apoyo de Estados Unidos? Bueno, nosotros no solamente creemos que lo estamos haciendo, sino que hemos recibido señales de Estados Unidos en ese sentido. Hay dos informes recientes, uno sobre el Fomilenio, donde Estados Unidos certifica que hemos ido cumpliendo las metas que han sido establecidas por el Fomilenio. Por supuesto, también señala que quedan algunos desafíos. Pero el otro conjunto de metas muy importante es el conjunto de metas de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Y Estados Unidos, ya el Departamento de Estado certificó ante el Congreso que El Salvador ha cumplido con las metas que estaban establecidas, vamos a decirlo así, hasta esta fecha. No quiere decir que ha cumplido plenamente con las metas, pero que paso a paso El Salvador va cumpliendo, de acuerdo al calendario que establecimos con el vicepresidente Biden, las metas de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. ¿No hay fecha para los desembolsos? Bueno, nosotros esperamos que los primeros desembolsos puedan darse en principios del próximo año. Ya hemos agotado un largo camino que comenzó con la propuesta del presidente Obama de 1.000 millones, la aprobación del Congreso de 750 millones, luego el trabajo de certificación que hizo el Departamento de Estado, y ahora mismo entonces estamos en el Congreso, que en este momento diría yo que en lo que menos están pensando es en el plan de la Alianza, porque todos están enfocados en el día de cuando vienen elecciones, pasa en El Salvador y pasa también en los Estados Unidos. Pasa, muchos temas se congelan. Pasa, creo yo, en todas partes del mundo, pero yo esperaría que cuando pase la dinámica electoral se retome la discusión, se retome el procedimiento del desembolso y que podamos tener a principios del próximo año esos recursos que son muy importantes. ¿Idea de cuánto recibe El Salvador por esta vía? Se ha estado hablando de que si se va a prorratear, que si le tocan 65, 100 millones, etcétera, en una primera fase. La verdad es que en la esencia de la discusión lo que hemos visto es que también tendrá mucho que ver con la capacidad de ejecución de los países y de los sectores que estén dispuestos a acompañar este plan. Nosotros creamos una instancia que se llama el Grupo Consultivo del Plan de la Alianza para la Prosperidad. Ahí participan todos los sectores prácticamente, o buena parte de los sectores, el sector privado, la sociedad civil, las universidades, etcétera. Y en ese grupo consultivo estamos monitoreando los avances, pero al mismo tiempo nuestros equipos técnicos, los equipos de Cancillería y los equipos de la Secretaría Técnica han trabajado con la AID mucho tiempo para poner sobre la mesa una serie de proyectos que ya están listos para ser implementados en el momento que sean desembolsados los fondos. Esto en adición a los cerca de 900 millones que el gobierno de El Salvador puso en el presupuesto 2016, etiquetados al Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Perfecto, vamos a seguir hablando sobre los desembolsos que va a recibir el gobierno, los proyectos en materia económica y materia de seguridad que está programando el gobierno en este tema. Vamos con información del tráfico. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico. Vamos al tráfico desde el aire. Nuestros equipos está instalado, uno de ellos en la autopista a Comalapa. Ahí está nuestro dron. En esta zona el tráfico está siendo o es bastante fluido a esta hora de la mañana. Ha pasado bastante ya la hora del tráfico, al menos este día
está bastante fluido. Hay que recordar que también muchos centros escolares han salido ya de vacaciones y eso también alivia un poco la circulación en la capital. Está sobrevolando desde la autopista hacia la zona del Rancho Navarra, donde por cierto en las próximas semanas va a iniciar la construcción de un paso a desnivel en la zona. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Tiene que favorecer a nuestros compatriotas allá en Estados Unidos, más que todo a ellos, ¿verdad? Porque es la ayuda que uno tiene de ellos que están allá. Pues bueno, la expectativa que tenemos como todo buen salvadoreño es esperar que todo sea para el bien de ellos, ¿verdad? Que se les den las condiciones adecuadas de trabajo, de alimentación, de salud, que sigan manteniéndose en una condición adecuada en dicho país. Esperando que sea una buena elección que hagan, ¿verdad? Para que sea por el bien de los compatriotas. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por seguir con nosotros. Esta mañana me acompaña en la entrevista el canciller salvadoreño Hugo Martínez. Y recuerda que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Hacemos un nuevo enlace con Ernesto López, quien se encuentra en los Estados Unidos, en Washington para ser específicos, donde se toma el pulso de la política de los Estados Unidos, que mañana va a elegir o mañana va a definir a su próximo presidente. Ernesto, adelante. ¿Qué tal? Nuevamente, buenos días Merlin, buenos días canciller. En efecto, será el día de mañana que los estadounidenses estarán eligiendo precisamente un nuevo presidente o una nueva presidenta. Eso. Lo cierto es que nosotros estamos dándoles los pormenores, el pulso, midiendo el pulso de los salvadoreños de la comunidad latina acá en Washington, sobre todo por las implicaciones que puede tener tanto la decisión que puedan tomar los estadounidenses respecto a estas elecciones. Para conocer un poco, digamos, el pulso que también se puede medir desde otra perspectiva, me acompaña acá desde el Parque Jefferson la delegada distrital de Maryland, Ana Sol, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a todos a Washington. Aquí estamos en un lugar bello que es enfrente de la Casa Blanca en un día de otoño con las hojas cambiando. Mucho frío, ¿no? Un poquito, de poquito. Yo tengo más frío que usted ya está acostumbrado. Sí, así es. Qué bueno. ¿Por qué son importantes para la comunidad latina y especialmente salvadoreña estas elecciones? Ay, bueno, porque yo creo que nuestro futuro realmente depende de quién gana. Esto para mí, en mis miles de años que tengo de estar aquí, ya muchos años, más de 50 años, de vivir acá en Washington, yo creo que nunca ha habido una elección que tiene tanta consecuencia y que son tan diferentes las opciones que tiene el votante. Hemos visto ya durante año y medio al señor Trump ofendernos, atacarnos, hablar de los emigrantes de una manera totalmente despectiva y errónea. Y yo creo que para nosotros el voto es lo que le va a mandar el mensaje, la contestación. Y por eso hemos estado haciendo tanto trabajo para que el latino, bueno, y que todo el mundo pueda salir a votar.
Y un aspecto bien importante que ha marcado esta campaña electoral, aparte de lo que usted bien lo sitúa, el tema de la migración, pero ahí están las encuestas que de alguna manera van dándole ventaja bastante corta. Entiendo que la última que conocimos... Terrible, sí. Es decir, es una elección bastante reñida. Sí, mire, lo que ha pasado, que para mí es histórico, es la división que estamos viendo en este país. El señor Trump le ha dado fuerza a toda una tendencia que ha estado hasta ahora bastante callada, que yo diría no era aceptable tener esas posiciones tan extremas de xenofobia, de racismo, de odio y de tanto, ¿qué le puedo decir?, tan áspera la relación que se ha creado entre un bando y el otro. No hemos podido ver un balance en las propuestas, puesto que uno sencillamente no ha dicho qué es lo que va a hacer, más que en grandes rasgos, como construir la gran pared, el gran muro, y no sabemos realmente qué es lo que va a hacer, pero las personas que están detrás de él están aferradas, están como con odio, diciendo vamos a destrozar a Washington, vamos a destrozar el gobierno porque nosotros no estamos contentos. Es un voto de protesta sin ver más allá que el día de mañana. Eso es lo que es preocupante, ¿no? Nuestro breve recorrido que hemos dado con Roberto Hugo Presa y todo nuestro equipo de producción, hemos logrado palpar miedo de alguna manera, pero también valor para ir a votar por parte de la comunidad de salvadoreños. Bueno, le voy a decir, yo creo que los que estamos ya aquí, que podemos votar, al contrario, nos sentimos muy fuertes. Ayer estuvimos tocando puertas, mire, un entusiasmo como que no se aguantan para ir a votar el día de mañana, y además ha sido récord los que han salido a votar durante el periodo de votación temprana, que es algo que no existe en nuestro país, pero que acá a nivel estatal hemos luchado para dar más oportunidad a aquellas personas que quieren votar, pero que por A o B les cuesta hacerlo durante el día de votación, y ha sido récord, casi un tercio de los americanos ya han votado. Yo ya voté. Y creo que para mí lo que más he palpado es el rol de la mujer. Mire, le voy a decir, las mujeres estamos pero totalmente indignadas por las palabras y el comportamiento del señor Trump, y tenemos la oportunidad de elegir la primera mujer presidente de Estados Unidos, y es una mujer extraordinaria que la han atacado casi toda su vida, y ella nos va a demostrar de que realmente esto es algo. Tuvo una buena noticia, el FBI dijo que exactamente, dijo de que iba a cerrar, iba a limpiar precisamente el tema de la investigación contra ella. Sin embargo, en el Congreso hicimos un sondeo, comentábamos hace unos minutos también con Merlin, donde esta investigación iba a continuar, porque se dice mucho, se dice de todo. Al final eso surge igual en las campañas electorales allá en Latinoamérica, en los países nuestros, ¿no? Sí, mire, lo que me preocupa a mí es que va a ser muy difícil. Mañana son las elecciones, pero a partir de ese entonces seguimos con una gran división en el Congreso. Le va a ser muy difícil gobernar, ya sea a la señora Clinton o al señor Trump. Hay elección en el Senado también, en la tercera. Bueno, un tercio del Senado se elige cada 2 años, y toda la Cámara de Representantes en que su corresponde ahora, ¿no? sí, todos los 425 los eligen mañana, y los eligen cada 2 años. Es quizás lo que más representa lo que está... el desafío más grande que tienen los estadounidenses es poder de alguna manera que el nuevo presidente tenga todo el respaldo y el apoyo del Congreso para cualquier iniciativa, ¿no? Estamos luchando para que el Senado se vuelva demócrata, y vamos a tener, yo estuve en Las Vegas trabajando 4 días porque ya estaba totalmente frustrada, y para la primera senadora latina que iría al Senado, Catherine Cortez Masto, que llegaría a llenar el escaño de Harry Reid, que fue el presidente del Senado. Mire, si 4 personas logramos que cambie de republicano a demócrata, obviamente entonces ya para la presidenta Hillary, que yo espero que sea mucho más fácil. Sí, porque de hecho, también el nuevo presidente, el que resulte electo, tiene la elección
del nuevo presidente de un miembro más de la Corte. Nombramiento de la Corte Suprema, sí. Y hemos escuchado de los republicanos y de alguien que me extraña que tome esa posición, el senador McCain, que dice que no van a aprobar a ninguno de los que son recomendados si es que sale Hillary. Mire, eso es violación de la Constitución. No podemos tener. Eso es lo que yo creo que más veo afectado, que es la integridad de la democracia en este país, que ha sido modelo para todo el mundo y ahora estamos viendo que se está como deshaciendo, que lo están haciendo tiras durante esta campaña. Va a ser difícil el remendar el daño que ya hemos visto. Delegada, es fácil de alguna manera sacar a todos los indocumentados, como lo ha dicho el señor Trump, especialmente cuando se trata de cerrar las fronteras, establecer un muro entre México y los Estados Unidos. Mire, no lo puede hacer si no se vuelve una dictadura militar. Yo creo que sería la única manera que vimos durante la Segunda Guerra, el internamiento de los japoneses. Eso fue realmente una actividad militar. No, eso no puede pasar. Es que somos muchos. Sin embargo, ha calado muchísimo para él. Ha calado ese discurso. Veamos un poco lo reñido que han estado las encuestas. Creo que hoy andan Hillary, creo que a raíz de esa información que el día de ayer el FBI dio, ha subido 2 o 3 puntos. Sí. Creo que ha variado un poco la corriente, pero siempre se considera por algunos analistas como Mire, está muy reñido. Yo le puedo decir que yo estoy totalmente preocupada y hasta no escuchar los números de mañana en la noche no voy a poder respirar porque realmente es así de cerca y no sabemos qué es lo que va a pasar porque depende de unos pocos estados. Desgraciadamente la candidatura de Hillary no tiene mucho fondo, no tiene mucha flexibilidad para que si pierde un estado lo pueda compensar con otro y ese es el gran problema. Hay una responsabilidad que debe de tener el gobierno que resulte electo para con la población migrante, pero la población migrante también tiene deberes para con la nación también. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, especialmente cuando hablamos de los salvadoreños. Mire, yo creo que vamos a tener... Por cierto, con nosotros, ahí está el canciller Hugo Martínez, que obviamente ha trabajado muchísimo en establecer políticas de ayuda, de colaboración para la comunidad. Así es, ha sido fabuloso. Saludos a Hugo. Mire, nosotros ya estamos preparando para el próximo Congreso, porque no podemos iniciar actividades hasta enero, cuando ya se juramente, ¿no? Ya tenemos una iniciativa nacional para convertir el TPS en residencia permanente. Para mi manera de pensar, eso es fácil, eso los republicanos lo pueden apoyar. Por ejemplo, Marco Rubio tiene una empleada que tiene TPS, que es la que le cuida a los niños. Entonces, eso ya lo tenemos. La otra noticia de la esposa del señor Trump que trabajó también. Ilegal, ¿no? Sí, pero eso no lo han cubierto. Lo quiere saludar. ¿Cómo está, Hugo? Qué gusto de verlo. Hola, Vamos mucho a estar gusto. en contacto porque ahora sí tenemos que estar muy estrechos. Exactamente. Yo creo que hay que aprovechar el momento para actuar, ya sea que sea Hillary. Ella nos ha prometido mucho. Sí. Yo creo que ella a través de las direcciones ejecutivas puede hacer mucho para quitarnos ese miedo de estar acá, aquellos que no tienen documentos. Y al mismo tiempo, si sale el señor Trump, tenemos que actuar para proteger a tantas familias que sabemos que están aquí trabajando, tantos niños que ya han nacido acá, y ver cómo hacemos una política como la de Obama, en la cual los que tienen hijos se pueden legalizar acá. Es retos enormes. Este país yo creo que está en una encrucijada que tenemos que nosotros jugar un papel muy fuerte y aprovechar de poder influenciar lo que va a pasar. Me parece que ya el canciller ha tomado nota sobre eso. Hay otro aspecto que a mí me llama la atención, y es que imaginémonos los dos escenarios. Obviamente con Hillary Clinton, como usted lo dice, las cosas podrían ser muy a favor de la población de salvadoreños. ¿Qué pasaría si el señor Trump ganara la elección? Mire, y realmente no creo que nada bueno
pero no le puedo decir qué es lo que sería específico. Una indicación, sabemos que ICE nunca ha querido seguir las indicaciones del presidente Obama, aunque Obama ha tratado de fijar prioridades de que los que no tienen récord criminal no sean deportados. Hemos visto que sí siguen las deportaciones. Se esperan a que un joven de 17 años cumpla 18 para irlo a buscar y para deportarlo. Entonces yo creo que ya ICE, que es la fuerza que está en todas partes acá, sí actuaría de una manera inmediata para ir contra los no documentados. ¿Cómo organizados están nuestros salvadoreños a favor de Hillary Clinton y a favor también de la campaña de... ¿Cómo lo podemos de alguna manera categorizar? Yo diría que... ¿Hay más, digamos, apoyando a la candidata demócrata? Yo creo que sí. Hay algunos que hemos encontrado. Sí, y mira que mucho hombre se identifica con este machismo que demuestra. Desgraciadamente eso sigue siendo una gran tendencia. Ahora el 51% de los votantes son mujeres y este caso yo creo que va a ser muy positivo. Pero lo voy a decir, en términos de organización, nos falta muchísimo. Es tan difícil el que como salvadoreños, que somos ya muchos, el tercer grupo latino más grande acá, de que nos organicemos de una manera política para hacer que nuestros números se sientan. Hemos tenido conferencias de prensa, por ejemplo, para endosar al nuevo senador de Maryland, Chris Van Hollen, que es nuestro campeón en términos de TPS. El segundo lugar de tepecianos es acá en Maryland y llegaron 4 gatos. Hicimos un gran llamado para que él sintiera de que los salvadoreños sí queremos que él luche por esto. Yo creo que nuestra madurez política, después de tantos años de estar aquí, es ínfima. Y eso quizás es algo que me voy a enfocar en los pocos años que me quedan de actividad política, para que se quede sentada una organización sólida de presencia, como la cubana, como la dominicana, y yo creo que eso es importante. Ana Sol, ¿hay alguna actividad programada para el día de mañana para esperar los resultados para la comunidad salvadoreña? Bueno, la comunidad salvadoreña, como le digo, brilla por su ausencia, porque no estamos... pero no es para salvadoreños, es para todos los demócratas. Generalmente, ahora no hay muchos candidatos, son pocos los candidatos que van a estar en la papeleta. Entonces, en Maryland, por ejemplo, tenemos al senador y a 2 congresistas. Va a ser en el lugar cerca de Montgomery y Prince George's, donde todos los demócratas vamos a ir y todo el mundo está invitado allí. Es en la New Hampshire, y espero que los que quieran ir a celebrar, es noche, porque las urnas están abiertas de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, y entonces ya la gente que ha trabajado todo el día, es difícil que vayan a celebrar, pero yo creo que sí, van a estar pegados a su televisión, y que allí por lo menos levanten una copa para celebrar a la primera presidenta. Toda esta primera intervención con la delegada distrital por Maryland, Ana Sol, quien siempre ha estado atenta a nuestras invitaciones a compartir estos análisis, y más aún cuando estamos desde luego a las puertas de la elección del nuevo o la nueva presidenta de los Estados Unidos, donde el pulso de la migración suena muy fuerte y sobre todo mantiene muy a la expectativa no solo la clase que mantiene un estatus migratorio bastante frágil, sino que también la política interna de los Estados Unidos. Aquí, tomando como punto de referencia al fondo la Casa Blanca, donde se espera que en las próximas horas pueda elegirse desde luego al nuevo huésped. Nosotros queremos agradecerles a usted, particularmente todo este equipo de producción, muy en vivo, que estamos acá desde luego para que nos haya dado los aportes necesarios en esta lectura, Ana. Bueno, muchas gracias a usted y lo felicito porque ha aguantado este frío de la mañana desde varias horas que está aquí. Y bueno, va a ser un lindo día, no va a llover, así es que le pido a todos los que nos estén escuchando de que mañana es el día más importante para nosotros, porque mañana nuestro voto
es el que va a contar. Y todo el mundo, millonarios o pobres, con trabajo o sin trabajo, tienen el mismo derecho de votar. Así es que todos afuera a salir a votar. Bien, muchísimas gracias entonces a la delegada Ana Sol, a ustedes amigos televidentes, Merlin, canciller, muchísimas gracias por habernos seguido parte de este enlace, de este contacto, en la que hemos podido apreciar de primera mano el pulso de cómo está impactando el proceso de elección acá en los Estados Unidos, particularmente con la comunidad de salvadoreños. Así es que, Merlin, regreso contigo hasta los estudios. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, canciller, decía Ana Cristina que es posible, decía, convertir el TPS en una residencia permanente. ¿Es así? ¿Es viable? ¿Es posible? Es posible, es factible, y nosotros siempre hemos sostenido que la población TPS es el primer escalón para la reforma migratoria integral. Lo único, pues, que tiene que haber voluntad política de ambos partidos para que se haga ese paso de convertir a la población TPS ya en una población con un estatus migratorio permanente, ¿verdad? Porque el TPS sigue siendo temporal y ya cualquier medida que tenga que ver con el estatus migratorio permanente le corresponde al Congreso. Por eso es que ella bien decía que es posible, siempre y cuando, decía ella, siendo demócrata, los republicanos estén dispuestos a apoyar esa iniciativa. Perfecto. Canciller, el TPS le fue otorgado a El Salvador por condiciones originadas a partir de los terremotos del año 2001. ¿Han cambiado las condiciones? Realmente El Salvador sigue teniendo una condición de vulnerabilidad, no solamente por las amenazas de los movimientos telúricos, que son frecuentes y que afortunadamente, pues, hasta ahora, después de 2001, no hemos tenido un evento fuerte, pero siempre nos despertamos o vemos las noticias de que ha habido ciertos movimientos. Pero no solo ese es el problema, hemos tenido un problema de sequía consecutiva durante 4 años y en contraste hemos tenido antes de eso fenómenos de inundaciones por lluvias, etc. Entonces es un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático y a otro tipo de fenómenos naturales como los terremotos. Por lo tanto, es importante decir que hay ciertas condiciones que no han sido totalmente superadas y que también El Salvador en ningún momento estaría como preparado para recibir de golpe a unos 190,000 personas que son beneficiarias del TPS. Entonces, lo más conveniente es convertir esa medida temporal en una medida definitiva. Nosotros se lo hemos estado pidiendo a la administración Obama y le hemos dicho, en contraste, nosotros podemos comprometernos a esforzarnos más para que la gente que está en El Salvador ya no se siga yendo, sino que se quede, por supuesto, con programas de inversión en los lugares de origen de la población migrante, como el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. En la última prórroga incluso se incluyó en las razones para otorgarla el tema de la seguridad. Sí, la verdad que se incluyó el tema de la vulnerabilidad del país y dentro de esa vulnerabilidad se enumeraban una serie de factores, de los cuales ya enumeré algunos, y también pues se mencionaba el tema de la seguridad. Son una serie de factores. Siempre hemos sostenido nosotros que la migración es multicausal y que dentro de esa multicausalidad hay un elemento de seguridad que en un momento crítico fue un elemento muy determinante en la decisión de migrar. Ahora que hemos logrado reducir en un 50% los homicidios, nosotros pensamos que ese no será necesariamente el factor determinante, así nos lo dicen también las entrevistas que hacemos a la gente retornada, que muchas veces lo hace también por reunificación familiar, por razones económicas, por desastres naturales, por la sequía dentro de esos fenómenos naturales, pero evidentemente que seguridad sigue siendo un tema también muy importante. A El Salvador le conviene que la economía de los Estados Unidos mejore, es nuestro principal socio comercial, sí. Y cuando a Estados Unidos
le da un resfriado, a nosotros nos da pulmonía. Y si a Estados Unidos le va bien, económicamente hablando, pues a nosotros las condiciones mejoran. Sí, efectivamente es una relación, digamos, de coexistencia muy importante dentro, aunque Estados Unidos no fuera la potencia que es, siempre sería importante una relación armónica y que nos vaya bien como vecinos. Tampoco a Estados Unidos le va bien si hay un problema de desastre natural en la región o si hay inestabilidad en la región. Por eso Estados Unidos está muy empeñado en apoyar a la región centroamericana y particularmente al Triángulo Norte. De igual manera podríamos decir, guardando las debidas proporciones, si a Guatemala le va bien, a El Salvador le va bien, si a Honduras le va bien, a El Salvador le va bien, y por eso es que hemos hecho esa alianza para la prosperidad en el Triángulo Norte. Pero es indiscutible de que la relación con Estados Unidos es primaria, es prioritaria, y por eso ponemos mucho empeño y muchas energías en esas relaciones con los Estados Unidos. Afortunadamente hemos encontrado eco de la otra parte, de la parte del gobierno de los Estados Unidos, y esperamos seguirlo haciendo independientemente del resultado de las elecciones. ¿Ha funcionado el trabajar con Estados Unidos como región y no cada uno de los países de manera independiente? Ha funcionado como algo complementario y teniendo conciencia que los problemas que estamos enfocando como Triángulo Norte no son problemas propios de un país. Por ejemplo, si nos abocamos al problema de la seguridad, y lo hemos tenido una demostración empírica, una demostración en la práctica de lo que ya habíamos dicho en teoría. Si un país presiona a los grupos criminales, como lo ha estado haciendo El Salvador, hay un efecto globo y esos grupos criminales se desplazan hacia los otros países. Por esa razón es que decidimos, en una reunión con los presidentes de Guatemala y Honduras aquí en El Salvador, lanzar la Fuerza Trinacional contra el Crimen. Comienza en noviembre, ¿no? La Fuerza Trinacional, las coordinaciones y las operaciones ya están ejecutándose. Las últimas capturas que hizo Guatemala fue gracias a información que nosotros le facilitamos, información de inteligencia que nosotros les compartimos. El 15 de noviembre... ¿Y no es algo que ya debía hacerse, canciller? Bueno, es algo que se venía haciendo, pero no en los niveles de detalle que logramos con la voluntad política de los presidentes. Recuerda que siempre, incluso dentro de los mismos países, y uno lo ve en Estados Unidos, hay celos entre las instituciones de seguridad, ya no digamos entre un país y otro. Entonces había como cierta desconfianza de compartir información, etcétera, pero cuando los presidentes dan la orden a los ministerios de seguridad o sus equivalentes, a los organismos de inteligencia del Estado, sus equivalentes, les dan la orden de comenzar sin reservas a compartir esa información de los grupos criminales, se comienza a ver el efecto. Y lo que vamos a tener el 15 es el lanzamiento público de esa Fuerza Trinacional en un punto trinacional o lo más cercano posible a un punto trinacional, entonces seguramente será en la zona cercana al Trifinio, donde los presidentes van a hacer público ya las operaciones que estamos desarrollando como Fuerza Trinacional. Lo demás que se quiso especular sobre si se estaba avanzando o no se estaba avanzando por parte de los países y si El Salvador tenía responsabilidad en eso, es producto de un malentendido. Se decía que El Salvador el que estaba retrasando el lanzamiento. Es producto de un malentendido de un medio de comunicación sobre unas declaraciones que con muy buena intención dieron los presidentes de Guatemala y Honduras. No hay ningún retraso en eso, la fuerza está operando y lo que se hará es la cédula pública o la partida de nacimiento de la fuerza el 15 de noviembre con presencia de los 3 presidentes y sus equipos de seguridad. ¿Cómo funciona? Cada una de las fuerzas de seguridad del respectivo país patrulla las zonas que le corresponde realidad, y más es el intercambio de información, porque patrullajes en las zonas fronterizas ya se han hecho de tiempo atrás. Sí, pero no es... Aquí el factor clave ahora es inteligencia, porque no es lo mismo tener a las fuerzas patrullando de un punto a otro sin tener una información de inteligencia. Es como estar ahí patrullando sin un objetivo claro más que la presencia para generar un efecto disuasivo. Ahora, al compartir inteligencia,
el patrullaje no tiene que ser necesariamente ni las 24 horas, ni en todos los puntos ciegos que existen, sino que ya teniendo una información, hay una operación coordinada y se cae sobre los grupos que están operando en ese momento o que se están trasladando de un país a otro. No es una fuerza de cascos azules que vamos a integrar un batallón con guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, sino que es una fuerza coordinada donde hay elementos de El Salvador, de Honduras y de Guatemala operando en sus respectivos territorios con una plataforma electrónica de tecnología donde se comparte información de estos grupos criminales, y eso hace más quirúrgica la operación de la fuerza trinacional. Ya no es un patrullaje, digamos, a lo que salga, sino que es un patrullaje orientado de acuerdo a la información de inteligencia que se tenga. ¿Y las pandillas es el objetivo principal de esto? Pues realmente son los grupos criminales en general. Dentro de ellos tenemos a los narcotraficantes, que son grupos muy fuertes, sobre todo en los países vecinos, por supuesto, a los grupos de pandillas, muy importante también los traficantes de personas, que no solamente se encargan de trasladar a personas con altos costos, con engaños, sino que muchas veces entregan a personas para prostitución, para tráfico de órganos. O sea, hay toda una mafia en ese proceso muy grande, y también esos grupos criminales son parte del objetivo de la Fuerza Trinacional. Perfecto, vamos a hacer una nueva pausa comercial, no nos cambie, regresamos en breve. Hoy platicamos con el canciller Hugo Martínez. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Vamos a mostrarle imágenes del tráfico vehicular a esta hora de la mañana en la zona del Rancho Navarra. Hay una fuerte congestión, al menos mientras cambia la luz roja del semáforo. Recuerde, amigos televidentes, que el paso ya ha sido habilitado en varios tramos de la carretera a Comalapa. Habían alcaldes de diferentes partidos políticos hoy bloqueando los accesos a diferentes puntos de la capital, porque están exigiéndole al gobierno el pago del FODES. Incluso en redes sociales hemos visto turistas o personas que iban a viajar fuera del país con su maleta en mano, buscando la forma de llegar a tiempo y no perder sus vuelos. Así el panorama a esta hora de la mañana en la zona del Rancho Navarra. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Bueno, pues las expectativas son de que primero Dios, con los familiares que yo tengo allá hemos hablado, y la expectativa que ellos tienen es de que gane Hillary Clinton para que tengan mejores posibilidades, ya que hasta ahorita Trump ha dado una perspectiva negativa con los migrantes. Esperemos resultados favorables, ¿verdad? Que esperamos que gane Hillary y ojalá el señor la perspectiva que él tiene para el pueblo, tanto para los centroamericanos, que esperamos que gane ella porque tiene mejores propuestas, ¿verdad? Nos benefician también a nosotros, nos han incluido. Esperemos primero en Dios que todo salga. Que favorezca más que todos los compatriotas, porque se lo merecen. ¿Quiénes son los que levantan más que todo ese país? Son los salvadoreños, o sea, los latinos, pues. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta mañana nos acompaña el canciller salvadoreño Hugo Martínez. Canciller, no puedo dejar de preguntarle, ayer Nicaragua vivió elecciones presidenciales y pues Daniel Ortega un periodo más, y muchos dicen un abstencionismo bastante marcado. Incluso la oposición en El Salvador ha emitido un comunicado condenando o lamentando el proceso, cómo se llevó a cabo en Nicaragua. ¿Cuál es su impresión y su posición sobre las elecciones en el vecino país? Bueno, nosotros lo primero que tengo que decir es que
buscamos las relaciones institucionales con los gobiernos que resultan electos de acuerdo a los procesos internos de cada uno de los países. Y así como estamos siguiendo las elecciones de Estados Unidos, seguimos las elecciones de Nicaragua. Tengo aquí el primer boletín que se ventiló anoche, ya bastante tarde en la noche, con el 21.3% de las urnas escrutadas. Lo que reportaba el organismo electoral de Nicaragua es que el 65% de participación se había tenido. Entonces, eso es más o menos en el esquema de la participación histórica que ha tenido Nicaragua, entre el 55 y el 70%, según este reporte el 65% de participación con el 21.3% escrutado. Y por supuesto que hay algo que después de cómo se decantaron los procesos en Nicaragua, hay una candidatura muy fuerte que según ese mismo boletín alcanza cerca entre el 65 y el 70% de los votos emitidos, y la más cercana fuerza contendiente anda como por el 8 o el 10% de los votos emitidos. Entonces, todo apunta evidentemente que el presidente Ortega ha sido reelecto, y de acuerdo a los procesos electorales internos de Nicaragua, pues sería con el presidente que nosotros continuaríamos las buenas relaciones que ya tenemos con Nicaragua. ¿Es un gobierno representativo? De acuerdo a los procesos electorales internos de Nicaragua, por supuesto que lo es. Igual nosotros no entramos a cuestionar, por ejemplo, siempre se dijo en las elecciones de Estados Unidos, aquella famosa elección de Bush y Gore, que al final lo decidió un tribunal de Miami, el resultado, siempre alguna gente no estaba satisfecha con eso, y no quiero hacer comparación, pero estaba recordando ese dato, y nosotros buscamos relaciones con el gobierno del presidente Bush, aunque hubo cuestionamientos de los sectores de la oposición en Estados Unidos. No quiero decir que los procesos hayan sido iguales, hayan sido similares, pero lo que quiero ilustrar es la fotografía global, en el sentido de que nosotros buscamos relaciones con los gobiernos que resultan electos de acuerdo a los procesos electorales internos de cada uno de los países. Algunos llaman ya dictadura en Nicaragua. Pues habría que ver. Ahí, por ejemplo, estaba viendo la noticia también de que el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras tiene la intención de reelegirse. Si la legislación interna de Honduras, de acuerdo a la interpretación de la Corte, lo permite, pues me imagino que él va a buscar la reelección, y no creo que por esa razón se tenga que plantear un epíteto si se está haciendo de acuerdo a los procesos electorales internos. Creo que lo importante en cada país, en un sistema democrático, es que existan pesos y contrapesos, que exista una participación democrática, y si como producto de esa participación democrática resulta ganador un determinado partido, un determinado candidato, pues las relaciones institucionales serán con ese determinado partido o candidato. A ver, vamos a otro tema. El Salvador se prepara para conmemorar 25 años de la firma de los acuerdos de paz el próximo 16 de enero, y se habla ya de nuevos acuerdos de paz. ¿Se buscará en este año, firmar una especie de un nuevo acuerdo de país para hacerle frente a los nuevos retos, a los nuevos problemas? Bueno, hay todo una proyección alrededor del 25º aniversario de los acuerdos de paz. Como decían algunos de los firmantes, no todo el tiempo se cumple 25 años de un acuerdo de paz, además tan exitoso como ha sido catalogado por Naciones Unidas como el proceso salvadoreño, y por eso nos hemos planteado una proyección bastante ambiciosa. Vamos a pedir a la Asamblea, evidentemente, que el año 2017 sea declarado el año de la paz. Es un poco para darle esa fuerza y ese sentido nacional, pero también vamos a tener en una perspectiva de conmemoración no solamente el 16 de enero, que por supuesto habrá un acto central el 16 de enero con participación de presidentes de la región, de las Naciones Unidas, etcétera, sino también como una reflexión sobre lo que ha significado los acuerdos de paz y los desafíos que tenemos en este momento. Y a propósito de los desafíos, hemos pedido a Naciones Unidas una facilitación para generar una especie de acuerdo de segunda generación. Nada es más urgente
que un acuerdo de segunda generación en el país, donde tenemos hoy por hoy mucha polarización, muchos forcejeos sobre temas coyunturales y no se está poniendo la perspectiva de largo plazo, y nosotros pensamos poner esa perspectiva de largo plazo con la ayuda de Naciones Unidas. Así que además del grupo que hemos formado en el gobierno, en el Ejecutivo para la conmemoración, tenemos un grupo gestor donde están firmantes de los acuerdos de paz, está el expresidente Cristiani, el ex canciller Santamaría, el ex firmante Salvador Samayoa, la ex firmante Nidia Díaz. Hay grupos de países amigos como España, México, Francia, en las mismas Naciones Unidas que está colaborando, de tal forma que para nosotros todo el año 2017 será un año de los acuerdos de paz, y en todo el año vamos a tener eventos. Por supuesto que habrá ese evento central el 16 de enero, y la ambición principal es durante todo el año producir un acuerdo de segunda generación que nos permita seguir adelante. A mí me parece increíble, por ejemplo, algunas cosas que están pasando precisamente por falta de acuerdos, y independientemente del partido que lo haga, yo quiero insistir en que la gente nos elige o elige a los que son electos, porque en el caso de los ministros somos nombrados por el presidente. La gente los elige para que resuelvan sus problemas. La gente elige a los señores diputados y diputadas para que resuelvan sus problemas. Y la gente fue muy sabia al votar, por ejemplo, en la elección anterior y no dejarle una mayoría discrecional a ningún partido. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ponernos de acuerdo. Y yo creo que en lugar de estar haciendo bloqueos, en lugar de estar haciendo actividades que al final a quien perjudican directamente es a la población, independientemente de qué partido lo haga, lo que necesitamos es invertir energías y mucha voluntad política en lograr acuerdos. En este momento coyuntural, ¿el tema fiscal debe ser incluido en ese gran acuerdo de segunda generación? Nosotros vemos el tema fiscal en dos momentos. Un momento coyuntural que se tiene que abordar ahora mismo, independientemente quién esté en el gobierno y quién va a estar en el gobierno en 2019. Si no se hacen cosas ya en el tema fiscal, el coleteo, el colazo del problema fiscal lo va a sentir el gobierno que llegue en 2019, independientemente de quién sea. Sea uno, sea otro. Sea uno, sea otro, y al final los más golpeados pues va a ser la población, que es la que al final se beneficia o se perjudica de las políticas públicas. Por eso es urgente un acuerdo fiscal ya. Y yo quiero llamar a la voluntad política de todos los sectores, que dejemos de un lado los cálculos políticos. Si las elecciones no son todavía, por favor, resolvamos este problema y tratemos de darle a la gente una oportunidad de seguir adelante. Dicho esto, resuelto lo coyuntural, por supuesto que se tendrá que hablar en ese diálogo, en esa agenda de país, sobre cómo se va a hacer desde el punto de vista fiscal para lograr un mayor crecimiento económico, para lograr programas sociales y para lograr una reforma institucional a la altura de los tiempos. Se hizo una reforma en el acuerdo de paz, pero esa reforma ya se agotó y se requiere una reforma institucional a la altura de los tiempos que estamos viviendo. En la idea del gobierno, ¿qué temas deben estar sobre la mesa y en los cuales se debe alcanzar un acuerdo de segunda generación? En la idea nuestra hay tres temas centrales que los mencioné rápidamente. El tema del crecimiento económico es un tema de país y que nos debe de congregar a todos para decidir qué acciones vamos a tomar de consenso para lograr un mayor crecimiento económico del país. El tema del financiamiento a los programas sociales, que todos estamos de acuerdo que el gobierno, con más proporción o menos proporción, debe jugar un rol redistributivo para apoyar a los más vulnerables y a los más desposeídos, pero hay que decidir en qué proporción, en qué proyección, etcétera. Ese es un segundo gran tema. Y el tercer gran tema es esa reforma política institucional que tiene que ver con que las instituciones que fueron creadas o reformadas por el acuerdo de paz ya entraron en un punto de agotamiento y es necesario reforzarlas para lograr una mayor fortaleza institucional, mayor equilibrio entre órganos, zanjar de una vez y por todas en la legislación esos conflictos que se presentan entre diferentes órganos de Estado y, por supuesto, como telón de fondo de esos tres grandes temas está el tema del financiamiento,
que también tenemos que poner de acuerdo. ¿Quiénes se sientan a la mesa, canciller, a discutir un posible acuerdo, una firma, como usted lo llama? Esto es muy distinto al Acuerdo de Paz de 1992. El Acuerdo de Paz de 1992 fue entre gobierno y una fuerza beligerante que era el FMLN. Ahora el acuerdo está planteado por el mismo escenario que tenemos en este momento como un acuerdo entre diferentes actores y por supuesto uno de esos actores es el gobierno. Pero no solo pueden estar los partidos políticos, debe estar el sector privado, debe estar la academia, debe de estar la sociedad civil y esa es la complejidad que va a tener que manejar Naciones Unidas a través de un facilitador y cuando ya se instale ese proceso, lo que nosotros sí creemos es que debe de haber cierta reserva en las primeras fases de ese proceso porque la mejor forma de matar un acuerdo, desgraciadamente, es hacerlo público en su fase temprana. Nosotros hemos hecho público lo que se puede hacer público a este momento, que pedimos el apoyo a Naciones Unidas, los temas que a nosotros nos gustaría que estuvieran, pero sí todos los convocados a ese diálogo dicen, no señores, esos no son los temas, son estos otros temas, pues nosotros estamos de acuerdo a discutir cualquier tema que los diferentes sectores del país quieran que se integre a esa agenda de país para mediano y largo plazo. ¿Y cuándo estaría previsto que inicie esta nueva fase de diálogo, esta nueva ronda de diálogos? Naciones Unidas está en el momento ahora de decidir el facilitador o los facilitadores, está decidiendo sobre una terna de candidatos que ya fueron propuestos, que se consultaron con algunos de los representativos de la sociedad salvadoreña, algunos firmantes de los acuerdos de paz, y en el momento que Naciones Unidas decida sobre los facilitadores se va a comenzar a operar. ¿Cuál es nuestro deseo? Bueno, que eso comience a operar en el momento que el tema fiscal coyuntural haya sido superado, porque no queremos traslapar la negociación fiscal coyuntural con la negociación de mediano y largo plazo, que es una negociación estratégica y que no quisiéramos nosotros bajo ninguna circunstancia que naciera muerta. Claro. Habrá algunas reuniones de las partes, digo, en secreto, como en el pasado conflicto armado, que había reuniones que no trascendían de manera pública. Seguramente habrá mucho trabajo pendular de los facilitadores, es algo que se estila en este tipo de diálogos y nosotros confiamos en Dios y en la sabiduría de los diferentes sectores del país para lograr una agenda de país que nos permita ubicar las cosas en otra perspectiva y no estarnos peleando todos los días, no estar con bloqueos de calles, no estar con protestas, no estar con discursos altisonantes evocando el pasado, sino pensar en el futuro. ¿Qué le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué le queremos dejar a las nuevas generaciones en este país que todos queremos que se llame El Salvador? Perfecto, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Vamos a irnos a la pausa mostrándole imágenes de nuestro Megadrón. Está sobrevolando la zona del Rancho Navarra hacia la Comalapa. Recuerde que esta mañana hubo una serie de bloqueos en esta arteria. Mucha gente tuvo que caminar con maleta en mano hacia la terminal aérea para no perder su vuelo. Ahora mismo las arterias han sido ya habilitadas en la zona del Rancho Navarra. El paso está bastante fluido. Téngalo en cuenta que en las próximas semanas también en esta zona va a dar inicio la construcción de un paso a desnivel. Así, el tráfico desde el aire con nuestro Megadrón. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad.
Esta mañana conversamos con el canciller salvadoreño Hugo Martínez, quien al salir de este programa, el ministro se va a un hotel capitalino y a inaugurar un evento de la Semana de la Cooperación. Digo, El Salvador muestra al mundo qué es lo que ha hecho con la ayuda, con la cooperación que ha recibido, y de alguna manera busca mantener esa cooperación. Exactamente, es la 7ª ocasión en que celebramos esta Semana de la Cooperación. Creo que hay que remontarse a la creación del viceministerio, que fue una propuesta que yo hice en la administración anterior. Fue muy bien recibida y eso le dio solidez a la gestión de la cooperación. Triplicamos en el quinquenio anterior las cooperaciones de quinquenios anteriores, y ya en esta gestión, en los primeros 2 años, llevamos una cooperación comprometida de $1.300 millones. Entonces, el objetivo de esta Semana de la Cooperación es mostrar todo lo que estamos haciendo con el apoyo de la comunidad internacional, pero también, por supuesto, plantearles algunas perspectivas de proyectos que podrían apoyar fortaleciendo la cooperación a futuro. Y esta semana tiene varios componentes. El componente de ahora es más global y algunas reflexiones sobre la cooperación, pero también, si mal no recuerdo, el día de mañana tendremos un componente sobre cooperación descentralizada, que es la cooperación que viene hacia los gobiernos locales. Tenemos un programa de cooperación muy importante hacia las ONGs que ejecutan cooperación de ONGs de países cooperantes, que esas ONGs a su vez son recursos que recaudan por vía propia o que son subvenciones de los gobiernos de los países cooperantes. Canciller, cada vez es más difícil buscar cooperación porque, digo, la situación económica para muchos países no es como era antes, no hay época de bonanza en este momento. Sí, cada vez es más difícil, y eso ha sido la virtud de nuestro enfoque de cooperación, que aunque cada vez es más difícil, cada vez estamos consiguiendo más cooperación, porque somos creativos, porque buscamos dónde están las áreas. Por ejemplo, ahora nosotros creemos que un área muy importante de cooperación va a ser el financiamiento del cambio climático. Ya en estos días, tanto la ministra Paul como el viceministro Miranda estarán participando en la COP22 en Marrakech, en Marruecos, para ver también cómo en la ejecución del plan que aprobamos en la COP21 en París, podemos conseguir algunos recursos en los temas de mitigación, de adaptación al cambio climático. Así que lo que tratamos de hacer es ser lo más creativos posibles y buscar otras fuentes de financiamiento a las cuales anteriormente no tenía acceso El Salvador. Por ejemplo, yo estuve en visita oficial en Suecia hace un par de semanas y la idea es precisamente reactivar la cooperación sueca con El Salvador, que se había retirado desde gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando eso, y por eso también hemos decidido fortalecer el área de inversión extranjera y financiamiento para el desarrollo, que no es cooperación propiamente dicha, pero que podemos conseguir recursos frescos a unas tasas de interés casi cero, con años de gracia, como lo que nos está dando Francia para la reconstrucción de las pavas, y que esperamos que los señores diputados lo aprueben. No tienen razones para no aprobar eso, y ese es el enfoque nuestro, de buscar creativamente nuevas fuentes de cooperación, ya sea cooperación financiera no reembolsable o cooperación financiera a tasas e intereses muy bajos. Perfecto, canciller. Gracias por haberme acompañado esta mañana. No, soy yo el que les agradece, tanto a ustedes como a los amigos y amigas televidentes, y también a Ernesto, que estuvo enlazándose con Ana Sol, que es una salvadoreña americana que apreciamos mucho. Perfecto. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Vamos a despedir este programa con imágenes que se generan desde los Estados Unidos, desde Washington, donde tenemos uno de nuestros equipos para dar una amplia cobertura a este proceso electoral de los Estados Unidos. Pasen todos una buena mañana. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.